Aviso importante: Mexican Trader es un canal de uso informativo, con el fin de estudiar el movimiento del mercado de divisas. Todo el material utilizado es con fines didácticos. En ningún momento se obliga ni se induce a ninguna persona a comprar o vender algún activo. Se recomienda usar una cuenta demo. Hola, ¿qué tal, traders? Bienvenidos nuevamente a su canal Mexican Trader. En esta ocasión les traigo un nuevo video de una operativa muy interesante. Es el par dólar americano, dólar canadiense. Es del día 25 de junio cuando hicimos esta operación. Aquí nos situamos, definimos lo que es nuestro stop loss y nuestro take profit. Una vez que nos situamos aquí, pues ya saben, solo hay que esperar a que el precio avance. Nunca sabes para qué lado va, porque supuestamente la volatilidad es miércoles y jueves, pero es lo que te quieren o es lo que te dan a los que te quieren hacer entender nada más ellos. Francamente el mercado o el precio se mueve todos los días y todos los días podemos hacer operaciones y en cualquier par, porque también es importante recalcar esto, que la mayoría de personas te dice solo trabaja 4 pares, los más importantes, que serían euro dólar, franco suizo dólar americano, y en japonés dólar americano, y me faltaría lo que sería libra dólar americano. Son los 4 supuestos pares que más se mueven, pero más sin embargo existen otros pares que también dan buenas ganancias o buenas operaciones muy interesantes. Aquí ya había definido yo, como les digo, mi stop loss y mi take profit. Ya había puesto mis recuadros, ¿verdad? Para marcar lo que la parada de pérdida y la parada de ganancia. Aquí vemos que el precio ya estábamos favorables en esta gráfica. Sí, es el precio en el que entré, y noten bien esto de que el precio vino abajo unos, que serían unos 10 pips, 15 pips, unos 15 pips más o menos, pero más sin embargo ya no bajó más. De ahí se retornó, ¿verdad? De ahí se devolvió. Cuando ustedes hagan su análisis técnico, ya sea porque un indicador les da la señal de compra o de venta, chequen muy bien dónde se sitúan, dónde están parados, dónde van a empezar, dónde van a acabar. ¿Por qué le recalco esto? Porque es muy importante. Porque si ven ustedes aquí de la vela en la que yo entré, ¿verdad? De la hora en la que yo entré, o la vela en la que yo entré, vino más abajo el precio. Y si ustedes miran, si ustedes se dan cuenta, el precio se devolvió hacia arriba. Y miren, aquí está la gráfica del día lunes. Ya estoy recorriendo aquí lo que es mi recuadro, ¿verdad? Y si se fijan cómo rebotó el precio al nivel que yo había hecho la compra, ¿sí? Rebotó 2 veces, digamos
digamos que para mí son 4 veces las del rebote, ¿verdad? Ustedes tal vez solo miren 2 y no importa. Lo importante es que la proyección, ¿verdad? Era a la alza. Definimos un take profit de 122 pips y un stop loss de 25 pips. Quiero decirles a las personas, ¿verdad? Que no, bueno, aquí estoy haciendo la medición, tenía hasta ese momento como 46 pips más o menos. A las personas que no aguantan la presión o no saben si el precio se va a devolver o ya quieren cortar la operación, apenas avanzó muy poco y ya la quieren cortar porque ya se ven ganados. Déjenme decirles que una recomendación solamente. Procura, si vas a cerrar, si no aguantas la presión de que sientes que se va a devolver o miras que se va a devolver el precio, porque realmente muchas veces es muy diferente a estar viendo que el precio se devuelve o a sentir que el precio se devuelve. Son dos cosas muy diferentes. Hay gente que dice es que siento que el precio se va a devolver y no es así, no se trata de sentimiento. Se trata de ver qué es lo que está haciendo el precio, la forma en cómo se está acomodando. Perdón. Eh, si ustedes miran, aquí era muy probable que cortara yo la operación si yo quisiera. Pero le voy a recomendar esto, chavos. Cuando el precio se despegue de donde ustedes tenían o de donde ustedes empezaron a ganar, no lo corten. Si ustedes pusieron 25 pips, no lo corten a los 25 pips. Córtenlo de perdido a los 50 pips. Lo recomendable es eh, el 3-1. Eh, por decir, si yo tengo 25 de stop loss, llegar a 75 pips sería lo más conveniente y cortar la operación. Si ustedes lo cortan luego, pues no van a salir de los mismos números que tienen en su cuenta. Tienen a veces, no sé, tienen 10, 15, 20 pips y ya quieren cortar el trade. Proyectenlo a de perdido un 2-1. Miren, aquí ya se había movido más el precio. De hecho, se había quedado lateral, si ustedes miran. Pero todavía le faltaba para llegar. Sí. Hasta ahí tenía como unos 50 pips más o menos. Era lo que tenía yo de ganancia. Y si ustedes se fijan, bueno, recorro mis recuadros, ¿verdad? Eh, Ustedes siempre busquen el 3-1 de perdido, ¿verdad? Ya si no aguantan mucho la presión. Aquí estoy en el mismo par, nada más que esta es la temporalidad de 1 hora. Estoy en H1. A mí me gusta trabajar lo que son el time frame el más que me gusta es de 15 minutos, pero también trabajo en H1 en 1 hora. Es muy interesante cómo se mueve el precio también. Aquí se mira más definido el precio o la entrada, ¿verdad? Donde el precio en el que entré a la compra. Pero todavía le faltaba para llegar a los 122 pips. Estaba lateral hasta ese momento, estaba lateral el mercado. Se había estancado ahí. Ahí de hecho yo pronosticaba un retroceso según mi perspectiva y después un impulso hacia la alza. Es muy importante estos chavos de que cuando ustedes ya hicieron la operación, sean pacientes, procuren, porque les voy a decir una cosa, como yo les recomiendo que usen una cuenta demo, si en la cuenta demo con 10, 15, 20 pips ya quieres cerrar la operación, imagínate con dinero real, vas a querer cerrarla al 2, 3 pips y pues no se trata de eso.
Se trata de salir con buen margen de ganancia, ¿verdad? Eh, Miren aquí ya el precio ya se había perfilado hacia la alza, pero aquí yo ya había tomado o ya estaba haciendo mis cálculos, ¿verdad? Aquí les remarco dónde fue el precio de entrada, aquí lo encierro con este círculo y mi proyección, ¿verdad? Hacia la alza. Eh, yo no cierro una operación o no me gusta cerrar la operación si yo no veo que el precio me está dando señales de de posible retroceso. Y digo posible retroceso porque nada es seguro en Forex. Ustedes saben que el precio se mueve erráticamente, por decirlo así, ¿verdad? Eh, Les quiero decir que si ustedes miran el precio, cómo se va moviendo, cómo se está acomodando, ustedes pueden hacer trading. Aquí había medido yo con el cursor, tenía 14 pips, me faltaban para completar mi objetivo. No sé hasta el momento que lo corté esta operación si vaya a llegar a lo que eran los 122. Nunca sabes qué va a pasar más adelante o si de ahí se regrese. Lo que sí sé es que ya el mercado me estaba dando señales de una fuerza muy débil hacia la alza. Y pues aclarar esto, chavos, no porque me dé señales de retroceso voy a entrar ahora en contra. No, no se trata de eso. Hay que esperar, ¿verdad? Un buen punto de entrada. Eh, Aquí yo ya tenía de ganancia 108 pips hasta donde se situó el precio en ese momento. O sea, ya estaba, como les digo, más del 3 a 1, ya estaban por encima de la ganancia esa, ¿verdad? Ya no tenía 75 pips de ganancia, yo ya tenía más. Tenía 4 veces más y un poquito más. O sea, 4 veces y un poco más de ganancia. En este momento, en este punto ya decido yo cerrar, cerrar la operación. El motivo de que la cierro, les digo, es porque yo ya lo miraba con muy poca fuerza hacia la alza. Le digo, ese es mi análisis, ¿verdad? Ese es se puede decir que mi teoría o mi análisis, porque no sé realmente si vaya a continuar. Nunca sabes a dónde va a ganar el precio. Posiblemente llegue arriba, posiblemente sí se devuelva. En los videos anteriores que he subido, les muestro, ¿verdad? Donde yo me salgo, porque posiblemente se regresa. Yo ya miro que posiblemente el precio se va a regresar. Y lo pueden constatar ustedes en sus gráficas, que realmente el precio se regresa o hace un retroceso muy pronunciado, el cual ya no nos conviene, ¿verdad? Imagínense si por 14 pips que me faltan el precio se me va a regresar 30 o 40, pues ahí ya no convendría tanto. Eh, es mejor cortarlo con anticipación. Aquí, bueno, tomé la decisión ya tenía una ganancia, les digo, de 108 pips. Tomé la decisión de cerrarlo. La misma estrategia que utilizo en mi cuenta demo es la misma estrategia que sigo en mi cuenta real. No cambia nada. Muchas personas dicen, es que en cuenta demo es más fácil. Les puedo decir que no. Si no eres bueno, yo se los he dicho, en una cuenta demo no lo vas a hacer en una cuenta real. Olvídate.
ponte a prueba, ponte a hacer, podemos perder 1 o 2 operaciones, pero podemos ganar 3, 4 operaciones y salir positivos al final de la semana, que realmente es lo es lo que realmente importa, ¿verdad? Salir positivos. Les quise traer este trade. Les mando saludos. Les deseo que tengan muchas operaciones exitosas y que ganen muchos pips. Los invito a ver mis otros videos. Hasta luego, chavos. Cuídense.